¿Sabías que Dios da las oportunidades y el éxito depende del uso que hagamos de ellas? Hola a todos mis queridos amigos y hermanos del canal Jesús en mi hogar. Sean muy bienvenidos a un nuevo contenido que hemos preparado para ustedes. El día de hoy tenemos un contraste donde estaremos contrastando las vidas de dos personajes. Estos personajes son muy conocidos, quizás todos aquí los conozcamos, pero quizás no le hemos puesto uno al lado del otro para darnos cuenta de en qué son similares y en qué son diferentes. Esos son Sansón, el hombre más fuerte registrado en la Biblia, y Juan el Bautista, el hombre más grande de los nacidos de mujer. Entonces, familia, ¿cómo están? Muy bien, interesante que hablemos sobre estos dos personajes y sobre todo contrastarlo, porque tienen muchas cosas en común, muchas. Sí, muy bien, y deseosos de entrar en lleno a este tema. Así es. Bueno, a veces pensamos que la dedicación al Señor empieza cuando uno toma una decisión en el momento del bautismo muchas veces. Pero en esta historia, en esas historias, vamos a ver que no siempre es así. La dedicación empezó para estas dos personas desde antes. Pero su desarrollo en sus historias, cómo decidieron continuar, muestra grandes diferencias y es la que vamos a profundizar. Sí, entonces ahí vamos a poder ver también que la dedicación no es una garantía de que pueda existir un buen desarrollo, sino que hay que tomar decisiones. Muy bien, entonces tengamos en cuenta también que, como veremos en esta historia, la dedicación no solo de ellos, sino también de nosotros, no empieza con nuestra decisión. Nunca es nuestra decisión lo que inició. Lo primero siempre fue la voluntad de Dios. Y gracias a eso todos hemos podido empezar en sus caminos. Así Amén. es, el Espíritu Santo. Entonces surge la pregunta, ¿cómo fueron dedicados estos dos personajes? Tanto Sansón como Juan el Bautista. ¿Qué pasó? Bueno, empecemos por uno a la vez. Empecemos con Sansón. Su nacimiento. Como ya sabemos, o como quizás sabrán, les cuento la historia. Sansón nació de una mujer que era estéril. Su esposo se llamaba Manoa. El nombre de esta mujer nunca es mencionado en la Biblia. Pero no solo nació en una situación, puede ser de una forma impresionante, sino también en un tiempo angustioso para Israel. Antes de esto fue antes de los reyes, de que existieran reyes, y después de los tiempos de Josué. Esta época entre Josué y los reyes se conoce como el tiempo de los jueces. Por eso Sansón fue uno de los jueces de Israel. Israel se había apartado del Señor, como vemos muchas veces de forma cíclica en los tiempos de los jueces. Y un país enemigo había venido y lo había conquistado. En este caso fueron los filisteos. Por necesidad, el Señor siempre había levantado un libertador para liberar al pueblo de Israel de estos enemigos y habían sido los jueces. Esta vez el Señor eligió una forma diferente. No llamó a una persona ya crecida, sino que instruyó a un padre y a una madre para que el niño que por voluntad de Dios iba a nacer fuese este libertador. Sí, vemos cómo Sansón nace o es dedicado, ¿verdad? Es anunciado en un momento específico para una obra específica. Y quizá algunas personas se pregunten por qué este tema en estos tiempos finales. Porque vamos a ver que al igual que Sansón y que Juan el Bautista, nosotros como pueblo de Dios también hemos sido llamados en un momento y con una misión especial. Así es, todos. Interesante tema, familia, sobre esto de Sansón, sobre todo la dedicación que este hombre pues tuvo y cómo fue colocado allí para llevar una gran obra. Sería muy bueno que nosotros leamos la Biblia en el libro de Jueces, el capítulo 13. Natalie, mira a ver si puede tenerlo, por favor, para que entremos en contexto sobre esto. Ok, entonces Jueces 13. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años, lo que decía Marcos, que en tiempo de crisis el Señor llamó a Sansón. Y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su esposa era estéril. Entonces aquí en Jueces 13 vemos cómo se desarrolla esto cuando el ángel de Jehová le aparece a la esposa de Manoa y empiezan a tener una conversación y el ángel le dice, tú eres estéril, no has concebido.
más concebirás y darás a luz un hijo. Y el ángel le especifica exactamente cómo debía ser el niño. Dice, por tanto ahora, cuida que no bebas ella. Eso es las influencias prenatales. Que no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda. Porque aquí concebirás y darás a luz un hijo. Entonces empieza a decirle todo. Cuando la esposa de Manoa va y le cuenta a él, entonces él sale porque él quiso también que el ángel le dijera personalmente lo que le había dicho a la esposa. Es decir, la responsabilidad como padre, Manoa también la ha entendido. No es un asunto solo de que la mujer críe, sino que el hombre tiene una gran parte en esto de la crianza de los hijos. Sí, también esta condición que se nos describe ahí de beber vino, de no tomar sidra, se conocía como nazareato, que significa apartado. Que eres una persona que tomaba un voto de apartarse al Señor. Tenía varias condiciones que debían cumplir, como no tomar vino ni sidra, que era una de las condiciones que se cumplían para los sacerdotes, pero se agregaban extras como no podían cortar su pelo, debían dejárselo crecer de todas formas, y etcétera. No podían tocar cosas muertas, y esas fueron condiciones que se le aplicaron a Sansón en ese tiempo. En ese mismo orden, Marcos, porque hay personas que entienden que la dedicación es algo personal. Yo me voy a dedicar a hacer esto, me voy a dedicar a hacer esto, yo me voy a dedicar a ser un buen cristiano. Pero en este caso, con el asunto de Sansón, la dedicación, ¿dónde inicia? ¿Quién toma la iniciativa de dedicar? ¿Sansón o sus padres? Es una pregunta que surge ahí porque hay personas que pueden decir, bueno, pero no fue decisión de Sansón de dedicarse a Jehová o a un servicio apartado, porque para eso fue llamado. Ahora, la pregunta que surge aquí es, ¿quién da la iniciativa de la dedicación? Bueno, Dios. Dios en primer lugar, exacto. En segundo lugar, los padres. Correcto, los padres. Y es muy bueno que nosotros pues podamos hacer esa diferencia, porque en la vida de Sansón hubo una dedicación, y esa dedicación fueron los padres. Ahora, hablando de Sansón, él no quedó en ignorancia en este punto. Sansón sabía muy bien desde pequeño que sus padres le habían enseñado que él había sido apartado para una obra especial. Y él lo comprendió, por eso esta dedicación también él la asumió. Exacto, no porque haya sido apartado desde su nacimiento, no tiene una decisión que tomar en su vida. Una responsabilidad. Exactamente, y una decisión que debe tomar, sí, seguir con Dios, seguir adorando a Dios, vamos a decir, entregarse a Dios para que sea instrumento de Dios, o pues no hacerlo. Como quiera. Exacto. Tiene que tomar esa decisión. Exacto. Sí. Muy interesante todo esto sobre la dedicación de Sansón y cómo Dios llamó a ese joven y preparó a sus padres, porque preparó a la esposa de Manoa para que pudiera tener ese niño como Dios manda. Bueno, situaciones similares ocurren con nuestro otro personaje, Juan el Bautista. Nos vamos al libro de Lucas para encontrar su historia. En Lucas capítulo 1, versos 13 y 17, nos cuenta acerca de él. Bueno, entonces, este caso se hizo una mención de tanto padre como madre. Y como ya sabemos, estos son parientes cercanos de Jesús. Aunque la profecía no decía que debía ser de esta forma, bueno, se encontraron que tanto la madre elegida como la madre elegida para el nacimiento del precursor del Mesías resultaron ser familiares. Pero el punto es que Dios se comunica con el esposo de esta mujer, llamado Zacarías, que servía en el templo. Cuando llegó su turno, un ángel se le aparece y le dice que tendría un hijo. Pero vamos a leerlo, la versión que nos dice en la Biblia. Ok, Lucas 1. Vamos a leer desde el 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abía, y su esposa era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Y ambos eran justos delante de Dios, andando irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada.
Y entonces continúa mencionando todo y que cuando Zacarías le tocó estar frente al altar, entonces le aparece el ángel, muy parecido a como pasó con Sansón, que apareció un ángel. Sí, mira que en el caso de Jesús y Sansón fue la mamá, pero ahora es Zacarías, el papá pues el niño. Oh, Exacto. sí, dato interesante. Sí, entonces le aparece aquí al papá y le empieza a explicar. Tú sabes que me llama la atención el versículo 15. Dice, porque será grande delante del Señor y no beberá vino ni sidra y será llena del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Eso es de nuevo la condición de nazareato. Aquí tenemos otras cosas en similitud. Las madres eran estériles, incapaces de tener hijos. En este caso se nos suma también la edad avanzada. Y luego tenemos que se declara la condición de nazareato, grande delante de Dios, o sea, dedicado al servicio del Señor. No beberá vino ni sidra, que es otra condición, y por lo tanto podemos asumir que las demás, como Zacarías era sacerdote, ya se las conocía, no había que repetírselas, también se aplicaron, como la de cortarse el pelo, no tocar cosas muertas, etc. Lo que quiere decir esto es que ambos eran similares en estos inicios. Antes de nacer, Dios los apartó para una obra especial, para la salvación de su pueblo. Exacto. En un caso eran salvados de los filisteos, en otro tenían que ser salvados no de los romanos, sino de los pecados. Preparar el camino para el Señor. Es el mensaje que se le da a Juan el Bautista. Por eso vemos que en los libros de Isaías es llamado la voz que clama en el desierto. Pero veremos más de eso a continuación. Tú sabes, Marcos, también que me llama la atención, que Jueces 12:9 dice que la mujer de Manoah estaba en el campo. Ellos vivían en el campo. Pero cuando yo me voy a Lucas 1, versículo 39, también me habla de que Elizabeth y Zacarías también vivían en una montaña. Entonces, eso es algo muy interesante. Sí, eso es un dato interesante y hay una razón. Dios siempre ha preferido para su pueblo los lugares apartados. Vemos a Enoc, que vivía en el campo, como mencionó mi hermano en su pasado devocional. Hemos visto a los patriarcas que vivían en zonas apartadas. Vemos a Abraham, que tuvo mejor, por así decirlo, mejor vida a comparación con Lot por vivir en un lugar apartado. Vemos Dios que llamaba a sus profetas, ven al campo para decirte lo que hay que hacer. Eso es porque Dios prefería los lugares apartados, donde hubiera comunión no interrumpida por otras personas. Y también porque de esta manera la persona veía menos los pecados. En las ciudades se ve mucho pecado, mucho dolor, mucha aflicción. Justamente porque es inevitable. Tú sales de tu casa y al lado lo que ocurre es un pecado. Al otro lado también. Entonces, Dios prefiere esos lugares apartados. También para que tengamos comunión por medio de la naturaleza, donde podemos ver sus obras creadas. Exactamente, eso es muy importante porque En a la través, ciudad, escúchame Ángel, porque a través de contemplar las obras de Dios en la naturaleza, podemos ver al Dios mismo. Porque cuando vemos una flor que se abre, entendemos que fue Dios. Cuando vemos los frutos, los animales, y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros aprendamos a tener comunión con Él. Y es como tú decías, Marco, la promiscuidad, el uso excesivo de bebidas alcohólicas, aunque algunos campos pasen cosas, pero no tan excesivamente como se pueden ver en las ciudades. Por eso el Señor llama a los padres a criar a sus hijos fuera de las ciudades, porque no es que en el campo no van a tener tentaciones, nada. Claro que sí, pero tienen menos acceso a esas cosas, a estas cosas de homosexuales. En el campo casi tú no ves eso. Y son muchísimas cosas por las que el Señor manda. Y si el Señor manda, aunque uno no vea las ventajas, uno tiene que acceder. Por eso el libro de la ciudad al campo, y ojalá en algún momento, David, podamos hacer un video sobre las ventajas de vivir en el campo y por qué el Señor nos manda a vivir en el campo. Dice que ni una familia en sí se beneficia física, mental o espiritualmente por residir en las ciudades. Dios sabe por qué lo dice y actualmente nosotros vemos por qué. Vemos aquí claramente Sansón y Juan el Bautista, ambos nacidos y criados en las montañas. Dios sabe por qué.
Sí, mami, fíjate que en la ciudad uno lo que ve son las obras del hombre, que el grandioso edificio de tal plaza. Sin embargo, en el campo uno ve la grandiosa montaña de tal lugar. Amén, así es. La vida de Juan el Bautista y este aparte que los padres hicieron con él, de llevarlo a lugares apartados, a la montaña, a las montañas y todo eso, es una señal de que lo que Dios quiere con nosotros. El tema de la vida en el campo, dice que en las ciudades habrá semilleros de Maldad. vicios y esas cosas que uno puede ver sobre la influencia en las ciudades. Ha sido siempre el plan de Dios, apartarnos a nosotros. Cuando los padres de Juan el Bautista ven en los tiempos de Juan el Bautista cuántas maldades habían en los pueblos y en las ciudades, y sabían cuál era la responsabilidad como padre, lo primero que hicieron fue apartarse de esos lugares para poder dedicar a este muchacho para una obra especial. Porque la naturaleza es un libro abierto y por el medio de la naturaleza nosotros podemos mirar mucho más allá de las cosas que Dios hizo. Las cosas creadas por los hombres que se ven en las ciudades, los grandes edificios y esas cosas, lo único que nos hace es estimular esas cosas mundanales. Pero en la naturaleza nosotros lo que podemos ver es el monumento de Dios a través de la creación. Y obviamente que Juan el Bautista era uno de esos hombres que Dios había llamado para una obra especial. Y de quien él tenía que aprender era de Dios, de Jesús, obviamente que por medio de la naturaleza. Sí, tú sabes que tanto Manoa y su esposa como Zacarías y Elizabeth podían haber dicho, no, pero si Dios los llamó, que se encargue él. Si Zacarías pudo haber dicho, no, pero si Dios llamó a Juan, pues que se encargue Dios de educarlo y de instruirlo. Pero como padres, ellos entendieron su gran responsabilidad. Y ellos hicieron todo lo que el Señor le había dicho. Y ambos hombres fueron criados en ese temor que debían tener. Sí, muchas personas pueden argumentar que la situación para ellos fue solamente singular y que no es algo que aplique con nosotros. Pero realmente el Señor ha apartado a cada persona para una obra especial. Amén. Por eso debemos preguntarnos, no qué quiero hacer con mi vida, sino preguntarnos, ¿para qué me apartó el Señor? ¿Qué quiere Dios que yo haga con mi vida? Exactamente. El llamado de Juan el Bautista fue un llamado que estuvo desde antes o estaba profetizado. ¿Cómo se dio eso? También, como yo te había mencionado, Isaías había profetizado una voz que clamaba en el desierto. Habían otras 3 profecías, si no me equivoco, no recuerdo exactamente cuáles eran, que nos hablaba acerca de este precursor de la venida del Señor, quien iba a preparar el camino, que es llamado también el segundo Elías, porque mandaría al pueblo a apartarse de los pecados para que estén listos para recibir al Redentor, al Mesías. Ahora que tú hablas del segundo Elías, el pueblo de Dios es llamado a ser el tercer Elías. ¿Tiene algo que ver el llamamiento de Juan, la dedicación de Juan como segundo Elías, con el llamamiento y la dedicación que tiene que tener el pueblo de Dios en este tiempo actual para poder preparar el camino del Señor en su segunda venida? Bueno, eso es un tema extenso, habría que dedicarle un contenido completo solamente a ello, pero por adelanto les digo que sí. Debemos estudiar tanto la vida del primer Elías como del segundo, Juan el Bautista, para darnos cuenta de a qué Dios nos llama cuando dice que su pueblo hoy en día debe ser el tercer Elías, que es justamente lo que hicieron estos 2 hombres, llamar al pueblo que se defina, si Dios o a Baal, si a las riquezas o servicios del Señor. Entonces, en ambos casos, Dios le dice, vemos en el mensaje de Juan el Bautista que les dice, generación incrédula, ¿cuánto tiempo duré pensando en 2 cosas? Defínanse de una vez por todas. Y es el mensaje el que el Señor manda a su pueblo hoy en día. Y mira, cuando tú estás, me llegó algo a la mente. Cuando Elías, como tú decías, llama al pueblo a que se defina porque estaba en 2 aguas.
Juan el Bautista lo mismo. Y hoy el pueblo, ¿verdad? Que está como laodicense, también está en 2 aguas. Sí. O en 3, frío, caliente, tibio. Entonces el Señor llama hoy a su pueblo a ser el tercer Elías para que haga ese llamado a definirse. ¿Dónde tú estás? ¿Qué es lo que tú quieres? Si vas a seguir a Dios, pues hazlo de una manera responsable. Porque muchas veces queremos estar aquí y allá. Y es como dice un comentario que está en la Biblia de comentario de Elena de White, que dice que los cristianos a medias son más peligrosos que los impíos, porque no son ni verdaderos cristianos ni verdaderos mundanos, entonces engañan a ambas partes. Y Satanás lo usa para hacer una obra como nadie puede hacer, porque engaña allá y engaña aquí, y eso es terrible, porque son justamente los que van a ser vomitados de la boca de Dios. Pero ese no es el tema, no es ni la Odisea, ni es preparación para la segunda venida. Es más bien hablar ese contraste, Marco, que llevas muy interesante sobre Sansón y Juan el Bautista. Así que continúa. Entonces vemos que lo más importante es reconocer que somos apartados desde antes de nacer, cada uno para su obra, y que debemos reconocer y seguir los mandatos del Señor en estos asuntos. Bien, entonces ahora vamos a empezar el contraste más fuerte entre ambos. No su nacimiento, porque en esto fueron similares, sino sus vidas. Cómo cada uno desarrolló, cómo desglosó su vida y sus acciones. ¿En qué fueron diferentes ambas personas? Bueno, Marcos, de Sansón, por ejemplo, hay mucho que decir. Porque uno estudiando la vida de Sansón, o por ejemplo, ahorita estudiamos que Sansón con sus padres vivía en el campo. Y hablamos un poquito sobre las ventajas de vivir en el campo. Y uno se pregunta y dice, pero ¿y qué pasó con Sansón entonces? Dedicado desde su nacimiento, vivía en el lugar que tenía que vivir y conocemos su final, que de eso tú vas a hablar más adelante. ¿Qué pasó? Por ejemplo, en el capítulo 14 de Jueces, nosotros vemos una palabrita clave. descendiendo Sansón. Esto me recuerda cuando uno lee sobre Dina, la hija de Jacob, que dice descendió. Entonces, el hecho de que uno viva en un lugar donde Dios ha dicho, si como Ángel dijo ahorita, uno no permanece, entonces no hay esa seguridad, por así decirlo. Sansón empezó a descender y entonces se enamoró por primera vez. Casi siempre no, pero sí hay muchas personas que creen que la primera mujer de Sansón fue Dalila. Sin embargo, Dalila es la tercera que se menciona. No sabemos si hubo más de 3, pero la Biblia menciona 3. La primera está aquí en Jueces 14, donde dice que descendiendo Sansón vio a una mujer de las hijas de los filisteos, entonces le declaró a sus padres. Cuando los padres comienzan a aconsejarlo, ¿qué él dice? Esta agradó mis ojos. Esta agradó mis ojos. Y entonces los padres, ya tú sabes, se la consiguieron. La segunda, déjame ver que la tengo por aquí. La segunda fue la mujer ramera y sabemos todo lo que pasó. Entonces ya la tercera fue Dalila. Ya cuando Sansón conoce a Dalila y se une a ella, ya Sansón venía rebajando los principios de Dios y eso fue lo que le causó la derrota. Juan el Bautista permaneció en el llamamiento. Sansón demostró que no era tan importante los requerimientos de Dios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, o ustedes, queridos amigos y hermanos, que en algún momento de sus vidas ustedes entendían que un tipo de música no debía escucharse y de repente ya no es tan malo. O quizás comían de una forma y ahora comen no tan saludable porque ya no es tan malo. Quizás puede ser con la forma de vestir, con el lugar donde vivan. No, pero vamos a mudarnos a la ciudad porque al final, y no es tan malo. Eso fue lo que pasó con Sansón. Sansón empezó a dudar de lo que Dios había dicho porque no es tan malo. Es un descenso espiritual. Exactamente. Sí, Sansón tenía señales muy fuertes de forma visible desde su dedicación al Señor. Una gran fuerza, capacidades que habíamos visto de destrozar ejércitos,
romper cadenas, matar leones con sus propias manos, pero carecía de lo más importante, la fuerza interior. Poco a poco fue rebajando sus principios, nunca de golpe. Nadie rebaja sus principios de golpe, sino poco a poco. Y para cuando se dio cuenta, ya era muy tarde. Sí, tú sabes, Marco, que yo tengo aquí una cita en Conflicto y Valor que es cortica, pero me encanta. Dice: la verdadera grandeza de un hombre se mide por el poder de las emociones que él domina y no por las que le dominan a él. Muchos hombres creen que son grandes porque tienen muchas mujeres, o que son grandes porque maltratan a las mujeres, o porque son grandes por eso. Sin embargo, son pequeños porque no dominan sus pasiones, sino que sus pasiones lo están dominando a él, y eso es terrible. Pero a pesar de eso, Dios continuó cuidando a Sansón. Sí. Muy bien, entonces vemos también que Sansón tiene un patrón muy contemporáneo, muy de los días actuales. Las personas no bajan sus principios de golpe, sino que poco a poco van rebajando. Y como tú mencionabas, es común que se vea personas que en un momento consideraban algo malo y tiempo después lo empiezan a practicar. ¿Qué pasó? Bueno, poco a poco fueron rebajando sus principios, sus reglas las fueron rompiendo. Su dedicación al Señor se fue rebajando y debemos tener cuidado con esos descensos. Sí, son peligrosos, descensos peligrosos, porque tenemos que autoevaluarnos y ver qué éramos ayer, que hoy ya hemos rebajado, que yo ayer no celebraba, que hoy estoy celebrando. Entonces tenemos que analizarnos, porque el Señor nos está llamando a una reforma, no a una deforma. Exacto, debemos comprender que el problema de Sansón no fue únicamente caer, sino descender. Su caída no se debió a un simple golpe de tropezó y cayó, sino que poco a poco él descendió en un camino empinado hasta que quedó en la ruina. Qué penoso es hablar de la vida de Sansón en cuanto al descenso, porque son cosas como similares a las que uno vive constantemente y uno ve, porque los principios, es como dice Marco, nunca empiezan como algo de ahora para ahora, siempre eso va como caminando, se van dando, hasta que ya la persona pierde la sensibilidad de ver el pecado y ya no sienten dolor por el pecado, ya no lo ven como tan malo. Los consejos que a veces reciben acomodan todos los consejos y toman la parte que quieren para acomodar su conciencia y seguir esos caminos que son torcidos al final. Y eso pasó con la vida de Sansón. Y es la parte que nosotros queremos señalar aquí para que no nos pase. Que nosotros podamos ver esto, porque Sansón llegó un momento cuando estaba en peligro y no se dio cuenta. Sansón, cuando vio que incluso la mujer que había buscado, llegó un momento cuando él no pudo ver que estaba en un peligro. Así que debemos reflexionar en esta historia de Sansón. Sí, David, aprender por contraste. El problema de Sansón no fue amar el pecado exactamente, sino dejar de temerle. Porque inevitablemente cuando se deja de temer al pecado, se empieza a acomodar la conciencia. En algún punto somos muy diferentes de lo que podríamos haber sido antes. Si el yo de 20 años atrás mirase al de ese tan degradado, si el yo de Sansón hubiese mirado al final de ese mismo, se horrorizaría y pensaría, ¿cómo pude haber llegado así? Pero el problema fue que fue lentamente, nunca de golpe. Y de eso debemos tener cuidado. Wow. Entonces ahora pasamos con Juan el Bautista. Al contrario de Sansón, de Juan el Bautista, tenemos una historia bastante feliz, en el sentido de la dedicación que tomó al Señor. ¿Qué dedicación podemos ver de Juan el Bautista? Bueno, Juan, sus padres lo criaron en la montaña y allá se quedó. Juan descendía a la ciudad a predicar, a bautizar, y volvía y se iba a su vida en el desierto. Igual que Enoc. Exactamente, Ángel. Dios siempre ha llamado a sus hijos a apartarse para poder hacer esta obra especial que Él quiere que hagan.
Y algunas personas quizás se estarán preguntando, sí, pero si los cristianos se mudan todo para el campo, ¿quién va a predicar en las ciudades? Eso es lógico que lo pregunte, aunque muchas veces esas personas que lo dicen viven en la ciudad y tampoco están predicando, pero bueno. Entonces, en el libro de la ciudad al campo, se hace esa misma pregunta. ¿Quién va a amonestar las ciudades si los hijos de Dios o los cristianos están allá, viviendo en el campo? ¿Serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios viviendo en ellas, sino mediante su visita. Entonces, hay una gran obra que hacer, que debe comenzar en mí, debe comenzar en ti. Y después el prójimo, como dice la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es el principio de toda la ley. Sí. Es como dice la Biblia, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Sí, de Juan podemos ver algo bastante interesante. Y es que el pueblo lo alababa bastante. Y él no había buscado esta alabanza, sino que le había llegado por sí misma. Juan tenía una autoridad a pesar de nunca haberse autopromovido. Tenía presencia a pesar de que él había buscado realmente. Nunca había buscado ser el centro de atención. Sino que en su vida podemos ver, como él nos menciona en Juan 13, él era el amigo del esposo, el que proclamaba el mensaje para que Jesús, el verdadero centro, fuese visto por otras personas. Por eso él decía, es necesario que él crezca y que yo mengue, porque yo no soy el importante, es él. Y eso es increíble, porque en situaciones similares otras personas lo que pudieron haber pensado es celos. La vida de Juan es un reproche directo también para Satanás, porque estuvo en una situación similar. Sí. Tenía que llevar a los ángeles a que vieran el Hijo de Dios, y en su lugar se sintió celoso y quiso la gloria para él. Pero en el caso de Juan podemos ver de que no. Juan eligió que Cristo fuese el centro y lo aceptó. Él conoció su misión y en vez de pensar, wow, no tengo nada prácticamente importante, sino que él lo aceptó con gozo y dijo, está bien, seré quien proclame el camino para el Señor. Y por eso de Juan se nos dice que entre los nacidos de mujer no hubo hombre tan grande en la tierra. Wow. Hoy en día nosotros somos llamados a lo mismo, a proclamar que Cristo es el centro, que es el mensaje de la justificación por la fe. Increíble cómo todo se relaciona. Interesante esa parte, Marcos, que tú mencionas cuando Juan el Bautista dice, es necesario que yo mengue para que él crezca. Y vemos ahí cómo Juan el Bautista era popular, era una persona muy conocida, era respetado como un profeta. Sin embargo, él pudo, como tú dices, él pudo haber sentirse grande o alguien que había sido apartado para una obra especial. Pero él sabía muy bien cuál era su obra, y era anunciar a aquel que no era él digno de desatar su calzado. Y esa parte de humildad de Juan el Bautista es la que resaña, o la parte que resalta que nosotros deberíamos tener. Por eso estamos llamados a nosotros ser hoy ese Elías, ese Juan el Bautista que había venido para anunciar la llegada de Cristo. Hoy nosotros tenemos que tener esa humildad de Juan el Bautista para anunciar incluso esa venida, esa segunda venida que el mundo está esperando y que nosotros deberíamos proclamar para que las personas, pues, a través de su arrepentimiento puedan puedan recibir esta bendición de la segunda venida de Cristo. Tanto como Juan como nosotros debemos preparar el camino para recibir a nuestro Maestro. Amén. Sí. La historia de Sansón nos deja una seria advertencia concerniente a la manera en la cual debemos vivir. Sansón había pensado y había sacado la conclusión de que la fuerza que de él tenía, iba a estar siempre con él, que en ninguna circunstancia y que por ninguna razón la perdería. Y eso es olvidar la fuente. Sansón olvidó que su poder no era su poder, sino que era un don de Dios como consagración que él había obtenido para la liberación de Israel.
Sansón había utilizado muchas veces esa fuerza para engrandecimiento personal. Vemos como el acertijo que le da a los filisteos fue un intento de engrandecimiento. Porque ¿qué relataba ese acertijo? Una hazaña de Sansón. Sí. Luego vemos también cómo utiliza la puerta de la ciudad para derribarla. Pero ¿qué estaba haciendo Sansón? Él no estaba liberando al pueblo. Él estaba escapando después de haberse acostado con una mujer filistea. Entonces, Sansón olvidó la fuente y llegó a confiar que el don de Dios era suyo. Exacto. Y eso que tú dices lo narra Jueces 16:20. Dice: y le dijo Sansón los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Y aquí viene una frase triste. Ajá. No sabiendo que Jehová ya se había apartado de él. Wow, triste. No se había dado cuenta de que el Señor se había apartado de él. Oye lo que dice aquí. Fue la influencia de esa mujer audaz la que lo separó de Dios. Los artificios de ella provocaron su ruina. Sansón dio a esa mujer el amor y el servicio que Dios demanda. Eso fue idolatría. Idolatría. Y quizás uno se pregunte, pero ¿cuándo comenzó Sansón a descender? Porque, ¿qué pasó? Oye, Ángel, lo que dice aquí, que tú y yo estamos hablando sobre esto. Pero bajo la influencia de amistades y relaciones impías, abandonó aquella confianza en Dios, que es la única seguridad del hombre, y fue arrebatado por la marea del mal. Eso me recuerda una frase de sabiduría popular que nos dice: las malas compensaciones corrompen las buenas costumbres. Eso lo dice Pablo. Mira, no sabía que era de Pablo. Sí. Entonces podemos ver que Sansón fue criado bien, fue apartado para un servicio, pero se juntó con personas incrédulas y ¿qué hizo? Fue llevado por la marea. Ay, sí, la triste historia de Sansón. Yo creo que nosotros tenemos unos contrastes por ahí, ¿verdad? Con Sansón y José, porque Sansón y José tuvieron en circunstancias similares y ambos dependían del mismo poder. Pero José venció. Oye lo que dice aquí. Si Sansón se le hubiera afeitado la cabeza sin que él tuviera la culpa, habría retenido su fuerza. Pero con su conducta había demostrado tanto desprecio por el favor y la autoridad de Dios, como si con desdén él mismo se hubiera cortado las quedejas de la cabeza. Por lo tanto, Dios lo dejó para que sufriera los resultados de su necedad. Exacto. Recordemos al inicio cuando le había mencionado algunas condiciones que Dios había dado al nazareato. No podía cortar su pelo, que es lo que vemos que ocurrió al final. No podía tocar cosa muerta. No podía beber vino. Y vemos que la historia de Sansón, estas cosas se cumplen. Bebió vino, había tocado cosas muertas, como la quijada del buey aquella vez, o el cuerpo del león donde extrajo la miel, había bebido vino y había roto toda la promesa de nazareato menos la del pelo. Entonces por eso había retenido su fuerza. Muchas personas se equivocan al pensar que el poder de Sansón, su fuerza, estaba en su pelo. No, estaba en su voto. Y el voto se estaba manteniendo mediante el pelo todavía, que era el último eslabón. Pero al cortarle el pelo, se nota que Sansón había despreciado totalmente su consagración. Y por lo tanto, ese poder que se le había otorgado no lo merecía. Wow, sí, la historia de Sansón es clara en cuanto a la unión en yugo desigual. Sí, exacto. Todo ocurrió porque se dejó corromper por las influencias. Y la mejor forma, la más fácil forma de evitar ser corrompido por las influencias es no estar a su alrededor. En vez de luchar contra la corriente, es más fácil quedarse en la orilla, sí, y no pelear. Porque eventualmente nos cansaremos por más que luchemos y seremos arrastrados. Entonces es mejor quedemos en la orilla, en el lugar seguro. Y intentemos salvar a otros que están a la corriente sin tener que nosotros meternos y navegar. Como Juan. Exacto. Vemos también que Sansón confundió el don de Dios con pensar que era suyo, que es uno de los peligros que todavía en estos días podemos cometer.
Cantantes pueden llegar a pensar de que el mérito de su canción no pertenece a Dios, cuando su voz, su garganta y todos sus dones fueron dados por Dios. Predicadores sufren de ese mismo problema, pueden llegar a sufrir. Y lo importante es siempre tener presente quiénes somos delante de Dios, para nunca perder nuestra misión. Bueno, ahí está la vida de Sansón, para que nosotros aprendamos de todo eso que él vivió. Muy bien, por otro lado tenemos a Juan el Bautista. Él tenía claridad acerca de su identidad. La gente lo admiraba, multitudes lo seguían y algunos pensaron que podría llegar a ser el Cristo. Pero cuando se lo preguntaron, él dijo sin problema: soy la voz que clama en el desierto, aderezar las puertas, porque viene el Señor. Cuando reconoció a Cristo, sin dudarlo, proclamó: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Id a él a adorarle. Cuando sus discípulos hablaron acerca de Jesús, él decía: es necesario que yo mengue y que él crezca, y también ustedes a adorarle. Juan invitaba a todo el mundo a servirle a Cristo, porque él reconoció que él era su misión. No se le dio una gran fuerza como Sansón, no realizó ningún milagro, pero fue el más grande entre los hombres nacidos de mujer, porque reconoció siempre para qué estaba hecho, cuál era su misión. Reconocer cuál es la misión es lo que da carácter a nuestra vida. Oye lo que dice aquí Marco, Conflicto y Valor, Ángel y David, en la página 272, hablando sobre Juan. Al preparar el camino para la primera venida de Cristo, representaba a aquellos que han de preparar un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor. El mundo está entregado a la sensualidad, abundan los errores y las fábulas. Se han multiplicado las trampas de Satanás para destruir a las almas. Todos los que quieren alcanzar la santidad en el temor de Dios deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. Eso lo aprendió Juan, pero no Sansón. Exacto, Juan entendió lo más importante: Cristo el centro. Cuando Cristo es el centro y todos nuestros esfuerzos son para la gloria de Dios, entonces todo lo que hagamos será correcto. Pero en el caso de Sansón, Sansón buscó sus gustos. Le digo a sus padres: esta es la que agradó a mis ojos, la que yo vi y me gustó. Y si Sansón hubiera tenido el servicio del Señor por prioridad, hubiese dicho: no, esta no es la que agrada a los ojos de Dios. Exacto. Pero él buscó la que agradó a mis ojos. Buscó el engrandecimiento, la satisfacción de su yo personal. Y eso fue lo que lo llevó a la ruina. Y vemos eso también con la comida. Sansón comenzó a comer cosas que no debía. Empezó desde el león, desde esa miel y todo eso. Mientras que Juan se mantuvo siempre comiendo lo que a Dios le agrada. Sí, es que el dominio propio es 1A. 1A. Debemos mantener eso y la temperancia. Somos llamados a hacer una obra de temperancia en nuestras vidas y enseñar a otros. Sí, quiero resaltar algo importante entre esta vida de ambas personas. Si nosotros, si al juicio de una persona dijéramos quién tuvo un mayor impacto, muchos podrían llegar a decir Sansón. Sansón tenía una gran fuerza, destruyó prácticamente un reino, destruyó ejércitos con su poder, destruyó puertas y tenía un gran poder. Sin embargo, Juan el Bautista, ¿qué hizo? Predicar. No hizo más que hablar. Muchas personas podrían decir, bueno, a Sansón se le dio más poder y todas esas cosas. Pero realmente el más valorado en el cielo no fue el que tuvo más, sino el que dio más para Dios. Juan lo había dado todo. Y eso es algo importante para aprender hoy. No es más importante quien tiene más dones de Dios, sino quien da más para Dios. Me recuerda cuando Jesús vio a las personas dando sus dones en el templo. Daban dinero de sobra, de lo que les sobraba. Pero una mujer dio 2 moneditas y para Dios fue todo. Y lo más importante, porque ella dio todo lo que tenía para Dios. Lo máximo que podía ofrecerle. Y eso es lo más importante. Sí. ¿Qué estamos dando al Señor? ¿Lo que sobra? ¿Los despojos? ¿O estamos dándole al Señor nuestra vida, nuestra fuerza, nuestras energías?
Así es. Y fíjate qué cosa, no es dar para ser visto, sino dar simplemente porque Dios se lo merece y debemos hacerlo. Mírate que la viuda nunca supo de que Jesús dijo esas palabras de él. No se lo dijo directamente a él. Ella no sabe que en la Biblia está escrito lo que ella hizo. Sin embargo, en el día glorioso, en el cielo, ella se dará cuenta. Porque no es hacer o dar mucho para ser vistos, sino dar porque Dios así lo demanda. Amén. Amén. Bueno, estoy impactado con estas historias. Y yo siempre me he preguntado sobre Sansón. ¿Qué pasó por la mente de Sansón? Porque la primera vez que esta mujer logra inducirlo, atraparlo y amarrarlo y todo eso, que él vio las intenciones de esta mujer. Y no fue una primera vez, hubo varios intentos. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasaba por la mente de Sansón? Y ahí es donde yo pregunto, ¿qué pasa con la mente de la humanidad cuando una vez le pasa algo, Dios tiene misericordia con ellos y nuevamente lo intentan como residir en el mismo error? Esas son de las cosas que a veces uno, en esas historias uno se pregunta, porque era obvio que ya ella quería engañarle, quería que él cayera en el error de disfrazar o revelar el secreto de su fuerza y todo lo que Dios le había dicho a él que incluso no dijera, porque era parte del pacto que había entre Sansón y Dios. Bueno, mira, lo más importante, muchas personas dicen que el amor ciega y otras cosas, pero realmente lo que cegó a Sansón no fue el amor por Dalila. Él sabía que ella podría llegar a entregarlo. Él no fue tan tonto, otra vez me libraré, dice a él. Lo que pasaba es que él había confiado en el don para él. Él pensaba que era su fuerza. Entonces otra vez yo lo haré porque no importa lo que yo haya hecho, yo siempre podré hacerlo. Ese es el pensamiento de Sansón. Ese es el pensamiento de nosotros hoy en día entonces. Sí, también muchas veces confundimos y pensamos que ese don que Dios nos dio es siempre de nosotros. Pero no sabemos que llegará el día, que no significa la venida del Señor, en que el Señor vendrá como en la parábola de los talentos y te dirá: siervo infiel, por cuanto no usaste ese talento que te di, te lo quito. Llegará el día cuando Dios no contenderá más a favor del hombre. Muy bien, entonces tenemos este contraste entre esas dos personas. Y luego tenemos un contraste aún más con sus finales. Y conocemos ya la historia de Sansón. Fue esclavizado después de que le arrancaran también los ojos. Y fue hecho trabajar fríamente. Y en una ocasión fue llamado para que los filisteos se engrandecieran a sus dioses por la situación de Sansón, por haber conquistado al héroe de los judíos. Y en ese momento impotente, Sansón ora al Señor y le dice: Señor, si es tu voluntad, dame fuerzas para yo cumplir mi misión, para acabar con los filisteos. Y vemos que el Señor le concedió de nuevo las fuerzas. ¿Por qué? He visto series animadas que muchas veces ponen que Sansón le volvió a crecer el pelo, pero esa no fue la razón. La razón por la cual Sansón recuperó su fuerza fue porque se reconectó con la fuente de la fuerza. Esa oración lo volvió a poner como un siervo de Dios, se volvió a colocar a su disposición y le dijo: Señor, por favor, dame la fuerza para yo derrotar a los filisteos. Y ahí está la clave de la fuerza: reconocer la insuficiencia. Sí, es como dice Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando soy débil, entonces cuando soy fuerte, porque esa fuerte viene de la fuente, que es Cristo Jesús. Sí, vemos también que Dios alcanza a cualquier persona sin importar lo lejos que haya ido. Sansón había caído en la ruina, había roto su pacto de nazareato, pero si una persona intenta buscar de nuevo al Señor, el Señor va y lo encuentra, lo halla y lo trae de regreso a sus brazos, aunque haya hecho cosas terribles. Por eso es importante, algo que debemos tener en cuenta,
que Dios siempre está dispuesto a recibirte de nuevo. Y de Juan, ¿qué podemos decir? Si Juan, por otro lado, no tiene una muerte tan significativa como la de que tuvo Sansón. Fue encarcelado por predicar el evangelio, por decirle al rey que su relación con su actual esposa, que era una relación ilícita, no estaba de acuerdo a los mandatos de Dios, y es encarcelado y luego posteriormente juzgado y muerto. Prácticamente parece que una persona que murió En el anonimato. en el anonimato, aunque fue muy llorado realmente, pero fue una muerte muy normal en comparación con la de Sansón. Bueno, sentido de decir normal, a que no tuvo tanto impacto. Pero realmente fue una muerte especial, porque muere fiel, muere firme en los mandatos del Señor. Fue un hombre que fue inconmovible. Imagino que cuando Juan veía esas montañas en el desierto, así quiso ser él y así fue. Una montaña firme que no se movió, aun cuando un rey le estaba a punto de matar. Si Juan se retractaba, probablemente podría ser librado, pero no lo hizo nunca. Porque para él era más importante lo que Dios tenía que decir que lo que él pudiera querer decir. Wow, qué diferencia el final de estos dos hombres. Qué diferencia. La obediencia silenciosa de Juan podemos aprender que es importante para Dios, mientras que de Sansón podemos ver que no importa qué tan lejos hayamos ido, Él puede alcanzarnos y traernos de regreso. Así es. Bueno, Marcos, interesante este contraste sobre la vida de Sansón y de Juan el Bautista. Gracias a Marco por este interesante tema. Y me gustó muchísimo porque nosotros podemos mirarnos ahí, en la condición incluso de Sansón. Nosotros tenemos que aprender de esto, por contraste. Porque nos puede pasar. Podemos nublarnos como se nubló Sansón. Creernos en nuestras propias fuerzas. Creer en nuestros propios argumentos. No saber que estamos extraviados o perdidos. Y tenemos que mirar esto porque la vida de Sansón nos enseña que a pesar de irnos tan lejos, refugiarnos nuevamente en aquel que en un momento de la vida nosotros pudimos estar cerca de él. En el caso de Dios, que pudimos estar una vez en sus caminos y saber que podemos nuevamente volver a él. Sansón se fue bien lejos, pero sabía dónde estaba el camino. Y cuando ya en un momento de la vida se sentía derrotado, se refugió nuevamente en el Señor. Y quizás pudiéramos decir, claro, cualquiera en esa circunstancia busca de Dios. Pero Sansón pensó más en la misión que estaba siendo incumplida, que era derrotar a esos filisteos, que en su propia vida. Ya dejó de pensar en él, sino en la obra, en la misión que Dios le había encomendado. Y al final vimos que esto Dios le permitió nuevamente la fuerza. ¿Por qué? Porque él había pedido que lo permitiera regresar al camino donde una vez, muy lejos, muy tiempo atrás, se había perdido. Regresar al camino de la misión que Dios le había dado. Dios escuchó la oración de Sansón. Dios la escuchó. Y ojalá y podamos nosotros en un momento de la vida casi finalmente, ya casi perdido, poder encontrar el camino. Y esa reconciliación con Dios como Sansón, poder nuevamente nosotros poder encontrarlo. Es interesante esta historia. Sí, y de Juan, wow, esa vida y esa fidelidad de Juan. Quiere el Señor que nosotros, al igual que Juan el Bautista, podamos vivir en el lugar donde Dios manda para que podamos contemplar las obras de Dios y poder permanecer como las montañas, inconmovibles. Así es, de la vida de Juan podemos aprender algo. Y es de que Juan siempre estuvo de parte de Dios. Nunca pospuso estar de parte de Dios o entregarse al Señor. Muchas veces nosotros decimos, sí,
cuando nos hablan de entregarnos al Señor si no somos creyentes. Sí, pero más adelante. Sin embargo, el momento es ahora. En este mismo momento, tú debes entregar tu vida, así como Juan. Puede haber dificultades, lo sabemos, son hechas por Satanás. Sin embargo, Dios está contigo y tienes la mayor de las fuerzas, que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Si tuviera que resumir todo en una frase, es que ser dedicados no nos excluye de nuestro servicio al Señor. Y podemos ver eso en la vida de Sansón. Un gran llamamiento también requiere una gran responsabilidad para nosotros. De Juan aprendemos la lección de humildad. Y ambos nos invitan a decir, ¿qué dedicación estoy sirviendo yo al Dios? ¿Qué le estoy dando al Señor? Entonces, mis hermanos, los invito a reflexionar qué dedicación están dando para Dios. Entonces, vamos a concluir esto con una pequeña oración. Claro que sí. ¿Quieres que ores? Está bien, tendré la oración. Cerramos los ojos. Padre Celestial, muchas gracias por un nuevo día, una nueva tarde, una nueva noche. Gracias por esta oportunidad de aprender más acerca de ti. Te pedimos que nos ayudes a no confiar en los dones que nos has dado, sino confiar solamente en ti. Ayúdanos a darte una dedicación completa y correcta y a servirte como lo hizo Juan el Bautista. Y si estamos lejos como fue Sansón, ayúdanos a volver a ti. Amén. Gracias por tus dones y bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y después de haber cerrado con esta oración, es decir, con broche de oro, te pedimos que te suscribas a nuestro canal si no lo has hecho, que le des me gusta, que comentes y dale al botón de unirse. Así que hasta la próxima. Bye.